Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Círculo de Arbitraje con el Estado y a la persona de Abel por la invitación a participar de esta segunda cumbre de mujeres en el mundo del arbitraje. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y en realidad, antes de hablar de transparencia, yo quisiera hablar de la confidencialidad. Por mucho tiempo hemos considerado que la confidencialidad era una nota esencial del arbitraje. Y cabe distinguir entre privacidad, que en realidad es la no intervención de terceros en el arbitraje, salvo que exista una autorización de las partes, y la confidencialidad propiamente dicha, que no es sino otra cosa que la protección de los documentos, protección de la información y en algunos casos incluso la reserva de la propia existencia del proceso. Pero más allá de esto, yo me atrevería a decir que la confidencialidad no ha sido y no es hoy en día tampoco una característica intrínseca al arbitraje. Si revisamos, por ejemplo, la ley modelo de la CENUDMI, o la UCITRAL, esta no contiene provisiones respecto a la confidencialidad de los procesos arbitrales, y tampoco las encontramos en su reglamento de arbitraje. Buena parte de las legislaciones nacionales que han acogido o se han adaptado a la ley modelo de la CENUDMI tampoco contienen una obligación de proteger la confidencialidad de un proceso arbitral. Este es el caso, por ejemplo, de las legislaciones de México, Colombia, Argentina, Alemania y Holanda. De hecho, el Perú es uno de los pocos países cuya ley contiene una obligación de observar la confidencialidad de las actuaciones arbitrales, del laudo arbitral, incluso de cualquier información vinculada con el proceso. Pero esta obligación, que la contiene el artículo 51 de nuestra ley de arbitraje, admite el pacto en contrario de las partes. ¿Qué significa esto? Que incluso el Perú no contempla la confidencialidad como una característica intrínseca o innata al arbitraje. Ahora, ¿por qué es que se pacta la confidencialidad? ¿O por qué es que la prevén algunas legislaciones nacionales como la nuestra o algunos reglamentos arbitrales de las instituciones? Porque puede ser bastante ventajosa y en ocasiones puede ser elemental. Por ejemplo, puede ser necesaria para proteger información valiosa para las partes, como es por ejemplo el caso de un secreto comercial. Puede también ser crucial para evitar presión o interferencia de terceros en el arbitraje, como es cuando los terceros toman conocimiento de qué es lo que se está discutiendo en una controversia. Además, puede ser crucial para evitar que esos terceros destruyan o modifiquen bienes o activos o incluso medios privativos que sean elementales. Pero yo quisiera en estos minutos que tengo intentar un poco romper con esa tensión que pensamos que existe entre confidencialidad y transparencia en el arbitraje, para que admitamos en primer lugar que una no excluye a la otra necesariamente, y en segundo lugar, que la transparencia sí que es necesaria y no solo en arbitrajes con el Estado. Tratándose del arbitraje en materia de contratación pública, es más fácil, más sencillo entender por qué es que debemos promover la transparencia. Incluso en estos casos que estamos ante un interés público involucrado, más allá del rol que es muy importante que debe desempeñar la Contraloría, los ciudadanos estamos todos llamados a fiscalizar qué es lo que el Estado viene haciendo con sus contratos, cómo los está cumpliendo, cómo hace que los cumpla la contraparte y cómo lleva sus procesos. Y de hecho, pienso que ese también fue el espíritu que tuvo la ley de arbitraje al hacer públicos los laudos emitidos en los arbitrajes con el Estado. No voy a entrar al debate de si deben o no publicitarse las actuaciones arbitrales en este tipo de casos con el Estado, pero sí considero que hay cierta información que en caso fuera compartida sería beneficioso para el Estado. El OCE publica los laudos emitidos en los arbitrajes con el Estado, publica también información sobre las sanciones impartidas a los árbitros, sobre las recusaciones, las designaciones residuales, pero considero que sería bastante ventajoso contar también con la información, o más bien el acceso total a la información sobre cómo se conforman los tribunales arbitrales. Y me refiero principalmente a la información sobre las designaciones de los árbitros por parte de las partes y a las designaciones de los presidentes de los tribunales arbitrales. Eso nos permitiría, por ejemplo, detectar cuando existen unas designaciones reiteradas de un mismo árbitro por alguna de las partes. En el caso del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a través de nuestra plataforma digital del Faro de la Transparencia, publicamos no solamente los laudos arbitrales que se emiten en casos con el Estado desde el año 2012, sino que también exponemos información sobre los árbitros, sobre cómo conforman los tribunales, con quiénes los comparten, quiénes son los abogados de las partes que los designan. Pero publicamos también información sobre las sanciones que son impuestas por el Consejo Superior de Arbitraje de los árbitros y también información sobre los laudos que han sido materia de anulación, sea de manera total o sea de manera parcial. Y esta información
que se comparte en el faro de transparencia no solamente se refiere a arbitrajes con el Estado, sino también a arbitrajes entre partes privadas. ¿Por qué? La encuesta de White and Case de la Universidad de Queen Mary, que hace todos los años sobre arbitraje internacional, la del año 2018, nos indicó que solamente el 70% de los usuarios siente que cuenta con la información suficiente para proceder a designar a los árbitros. A este 70% de usuarios se le consultó por sus fuentes de información. ¿Cuáles fueron los resultados? Como fuente de información número 1 tuvimos la consulta boca a boca, en un 77%. En segundo lugar, la información proporcionada por colegas internos, en un 68%. Y en tercer lugar, la información disponible al público, en un 63%. Estos resultados nos dicen que es clave para las partes y para sus abogados pertenecer a una red en la que pueden acceder a la información con un par de llamadas. ¿Qué nos indica esto? En primer lugar, que existe una grave asimetría de la información entre quienes pueden acceder a esa solicitándole a sus contactos y quienes por algún otro motivo no pueden acceder a esa de esa manera. Y en segundo lugar, nos dice que este 70% de usuarios que indica la encuesta está basando su decisión de designar a un árbitro solamente en información que no necesariamente ha sido validada o contrastada. Y el hecho es que la designación de un árbitro es la decisión más importante o quizás alguna de las decisiones más importantes que se toman en el arbitraje. Si queremos que el arbitraje continúe avanzando en el Perú y continúe consolidándose como un mecanismo de solución de controversias idóneo y óptimo, y no como una jurisdicción de élite, ni tampoco como una isla ajena a las reglas de la ética, necesitamos destinar los mejores esfuerzos para que la mejor información sobre los árbitros sea de acceso a todo el público. Gracias.